Esta noche no te voy a contar una historia de fantasmas. Ojalá fuera solo eso, porque los fantasmas aparecen, asustan y desaparecen. Pero hay cosas peores, cosas que se te pegan a la piel, que entran contigo a casa, que se sientan al borde de tu cama mientras intentas dormir. Y da igual cuánto corras, cuántos kilómetros pongas de por medio o cuántas puertas cierres, porque ellos ya saben dónde vives. En este vídeo te voy a contar 3 relatos. 3 historias de hombres como yo, hombres duros, hombres que enterraron a más gente de la que puedes imaginar. Hombres que pensaban que le tenían miedo solo a la muerte, hasta que descubrieron que hay cosas mucho peores que morir. Quédate hasta el final. El tercer relato, ese me pasó a mí. Me presento, me dicen el güero. La gente me conoció en el negocio como uno de los que recogía los paquetes. No los que crees. Los otros. Los que no se negocian, los que hay que enterrar. Trabajaba para un agente en el sur de Tamaulipas, cerca del río. Una noche nos ordenaron recoger un cuerpo que habían dejado en una brecha. Nada nuevo. Llegamos en la camioneta, mi socio y yo. El socio se llamaba Toño, un vato de San Fernando, callado, buen pedo, de esos que no te fallan. El bulto estaba envuelto en una cobija azul, atado con mecate. Lo subimos a la caja. Pesaba más de lo que debía. Un cuerpo normal no pesa tanto, te lo juro. Pesaba como si hubiera algo más adentro, como si alguien más se hubiera subido sin que lo viéramos. Nos fuimos. El camino era de terracería, puros baches y piedras. Íbamos en silencio, como siempre. Pero a los pocos kilómetros, Toño apagó la radio. Me dijo, ¿oyes eso? Yo no oía nada. Solo el motor y las piedras pegando en los costados. El bulto, dijo. Se mueve. Me reí. Le dije que era la terracería, que las curvas, que se calmara. Pero Toño no era miedoso. Toño había visto cosas peores que un muerto en la caja. Si él decía que algo andaba mal, era porque algo andaba mal. Paré la camioneta en medio del camino. Bajé con la lámpara. Toño se quedó adentro con el arma apuntando hacia atrás. Subí a la caja. La cobija seguía atada. Todo estaba igual, pero cuando acerqué la lámpara, vi que el mecate estaba mojado. Era un líquido espeso, oscuro, que goteaba del nudo. Olía a podrido, pero no a muerto. Olía a otra cosa. A humedad de sótano, a tierra de panteón viejo. Toño gritó desde la cabina, «Ya vámonos, güey». Me bajé y arranqué. Media hora después, cuando llegamos al lugar donde había que dejar el paquete, abrimos la caja. La cobija estaba desatada. Abierta. Y adentro no había nada. Solo el mecate, una mancha húmeda del tamaño de un hombre, y algo más. En el piso de la caja, escrito con el dedo en el polvo y la humedad, había un nombre. No el nombre del muerto. El mío. Toño me vio la cara y supo que no era broma. No hablamos del tema. Terminamos el trabajo y nos fuimos. Pero esa noche, cuando llegué a mi casa, mi mujer me dijo que habían llamado por teléfono. Que no contestaron cuando levantó, pero que se oía respirar. Una respiración húmeda, lenta, como de alguien que se está ahogando. Y que en el identificador no salía número. Solo una palabra, cobija. Pasaron los días. Toño se fue del estado. Me dijo que no podía dormir, que sentía algo pesado en los pies por las noches, como si alguien se sentara en la cama. Yo me quedé. Pero empecé a notar cosas. Que la puerta de la cocina amanecía abierta sin que nadie la hubiera tocado. Que mi perro le ladraba a un rincón vacío de la sala. Que cuando me bañaba, la cortina de la regadera se movía como si alguien pasara del otro lado. Una noche me armé de valor. Me paré frente al espejo del baño, a oscuras, y le dije, si viniste por mí, aquí estoy. El espejo se empañó. Pero no por el vapor. Era como si alguien del otro lado hubiera puesto la mano. Y en el vidrio empañado, lentamente, se formaron letras. Todavía no. Pero ya sé dónde duermes. Vendí la casa a los 2 meses. Me fui a otro estado. Pero la primera noche en el nuevo lugar, mientras deshacía las cajas, encontré una cobija azul doblada en el fondo de una caja que yo mismo había empacado. No la había puesto yo. La dejé ahí. No la toqué. Pero desde esa noche, cada madrugada, entre las 3 y las 3:10, escucho un arrastre. Como un bulto que se mueve solo. En el techo. En el patio. En el cuarto de junto. Nunca lo veo. Pero lo siento. Y lo peor no es el miedo. Lo peor es que ya me acostumbré. Y eso, compa, eso sí que es estar jodido. Me llaman la flaca. No voy a decir mi nombre real porque tengo una hija y quiero seguir viéndola crecer. Trabajé como halcón para los Zetas en Nuevo León. Mi trabajo era vigilar una casa en un cerro, desde donde se veía toda la carretera. Pasaba días sola, con binoculares, un radio y una pistola. La casa era vieja. De esas de adobe con techo de lámina. Tenía un sótano que nadie usaba porque olía feo, a humedad y a algo más.
A tierra removida. El primer mes no pasó nada raro. Nomás el frío y el aburrimiento. Pero a partir de la quinta semana empecé a escuchar pasos en el techo. Pasos de botas. Pero no de alguien caminando normal. Eran pesados, lentos, como si alguien diera una vuelta completa alrededor de la casa y luego se detuviera sobre mi cabeza. Me asomaba con el arma y no había nadie. Los otros halcones me decían que eran ramas, que el viento, que me estaba volviendo loca. Pero yo sé lo que escuché. Una noche, pasada la medianoche, el radio empezó a sonar solo. No era comunicación de los otros. Era estática, y entre la estática, una voz. Una voz de hombre, grave, que decía una y otra vez, «Baja al sótano. Baja al sótano». Apagué el radio. Se volvió a prender solo. Le cambié la batería. Siguió sonando. Le quité la pila y aún así se oía, como si la voz viniera de dentro del aparato, no de la electricidad. Me armé de valor. Bajé al sótano con una lámpara. Hacía un frío de la chingada. En el piso de tierra había algo que no había visto antes. Un círculo dibujado con cal, y dentro del círculo, 4 velas negras. Todavía encendidas. Y en el centro, una foto. La foto era mía. No sabía quién la había tomado ni cómo había llegado ahí. Era una foto de mí durmiendo. En esa casa. En ese momento. Salí del sótano corriendo. Llamé a mi comandante. Le dije que necesitaba que me cambiaran de posición. Me preguntó por qué. Le dije que la casa estaba caliente, que la gente del pueblo me había visto, cualquier excusa. Me creyó o no le importó. Me movieron a otra zona, más cerca de la ciudad. Pensé que se había acabado. Pero la primera noche en el nuevo lugar, mientras me desvestía para dormir, sentí un olor. Olor a tierra mojada, a sótano, a velas negras. Y en la pared del cuarto, alguien había escrito con algo que parecía carbón, «Me cambie de casa. Tú también». No dormí. A la semana siguiente renuncié. Les dije que me iba a vivir con mi hermana a Monterrey. Pero la verdad es que huía. Huía de algo que no entendía. Me fui a vivir a un departamento pequeño, en una zona con mucha gente, pensando que entre más ruido y más luces, más seguro estaría. Una noche, mi hija, que en ese entonces tenía 4 años, me dijo desde su cama, «Mamá, el señor del sótano quiere que le bajes más velas. Dice que las que le dejaste ya se acabaron». Se me heló la sangre. Mi hija nunca había ido a esa casa. Nunca le había hablado del sótano. Le pregunté cómo era el señor. Ella me dijo, «No tiene cara, mami. Pero camina despacio. Y tiene tus ojos». Esa noche nos fuimos. Dejamos todo. Ahora vivo en un lugar que no voy a mencionar. Mi hija ya no habla del señor. Pero a veces, cuando la veo jugando sola en su cuarto, la veo mirando fijamente a un rincón vacío. Y sonríe. Como si alguien que yo no puedo ver le estuviera haciendo cosquillas. No he vuelto a prender una vela en mi vida. Ni negra ni blanca. Porque sé que si las prendo, él las va a ver. Y va a saber dónde estoy. Y no voy a poder huir otra vez. Yo soy Elías. El que les habló al principio. Y esto que voy a contar ahora es la razón por la que estoy aquí, hablando con ustedes, en lugar de estar enterrado en una fosa o dando órdenes desde una camioneta negra. Fue en el desierto de Sonora, en la ruta que usábamos para mover mercancía. Una noche, el patrón me ordenó ir a buscar a un compa que se había extraviado. Se llamaba Ramiro. Llevaba 3 días sin dar señales. Me dijeron que había salido con una camioneta y 2 hombres más, y que no habían regresado. Agarré mi troca, a otro compa, le decíamos el Puma, y nos metimos por la brecha. Caminos que conocía de memoria, esa noche se sentían diferentes. El aire estaba quieto. No se oían grillos, no se oían perros, no se oía nada. Solo el ruido de las llantas sobre la tierra. Como si el desierto hubiera dejado de respirar. Como a las 2 de la mañana, vimos una luz. No era una linterna, no era una fogata. Era una luz blanca, flotando como a 1 metro del suelo, moviéndose lento entre los mezquites. Nos bajamos. El Puma se quedó en la troca con el motor encendido. Yo me acerqué con la pistola en la mano. La luz se movía hacia adelante, hacia atrás, como si me estuviera esperando. A 10 metros, se apagó. Y en ese momento, en el lugar donde había estado la luz, vi a Ramiro. Estaba sentado en el suelo, con la espalda contra un mezquite. Los ojos abiertos. La boca abierta. No respiraba. Pero sus labios se movían. Como si hablara, como si rezara, como si le estuviera contestando a alguien que yo no podía ver. Me agaché a revisarlo. Estaba frío, duro. Llevaba muerto horas, quizá días.
pero sus labios no paraban. Me acerqué el oído y escuché lo que decía. Lo mismo, una y otra vez: no la sigas, no la mires, no la sigas, no la mires. Me levanté. Le grité al puma que se acercara. Cuando volteé otra vez hacia Ramiro, ya no estaba. Solo el mezquite, y un rastro en la tierra. Como si alguien lo hubiera arrastrado hacia la oscuridad. Pero no había nadie. Regresamos a la troca. Arranqué. No quise buscar más. El puma iba pálido, sin hablar. Manejé como 2 horas en silencio. Hasta que él dijo: «Oye, ¿y el que va atrás?». Miré por el retrovisor. En la caja de la troca, sentado entre las herramientas, había una figura. No se le veía la cara. Pero tenía el mismo tamaño que Ramiro. Y tenía la cabeza ladeada, como mirándonos. Me detuve en seco. Bajé con el arma. La caja estaba vacía. No había nada. Solo una cobija vieja que usábamos para tapar la carga. Pero la cobija estaba mojada. Y olía a azufre. Seguimos. Llegamos a la base al amanecer. No le dije nada al patrón. Dije que no encontramos a Ramiro. Pero esa noche, mientras dormía en mi litera, alguien tocó la puerta de mi cuarto. Eran las 3:14 de la madrugada. Abrí. No había nadie. Pero en el suelo, frente a la puerta, había un rastro de tierra mojada. Y dentro del rastro, una pisada. Una sola. Como si alguien hubiera dado un paso hacia adentro y luego hubiera desaparecido. Desde esa noche, las cosas han cambiado. Ahora duermo con la luz prendida. Ya no uso espejos grandes porque cada vez que me miro, por un segundo, mi reflejo no me imita. Se queda quieto. Me mira. Y sonríe. Y yo no sonrío. Dejé el negocio. Me fui a vivir a una ciudad grande, pensando que entre más gente, más difícil sería que me encontrara. Pero hace una semana, estaba en un supermercado. Pasé frente a un anaquel de botellas de vidrio brillantes. Y en el reflejo, detrás de mí, vi a una persona parada. No era ningún cliente. Era la misma figura de la caja de la troca. La misma cabeza ladeada. No avanzaba. Solo me miraba. Cuando volteé, no había nadie. Pero cuando volví a ver el reflejo, ya estaba más cerca. Esa noche, mi hijo de 5 años me dijo desde su cama: «Papá, ¿por qué el señor ese se sienta en la sala todas las noches? No habla. Solo se queda viéndote». Le pregunté: «¿Qué señor?». Me dijo: «El que no tiene cara. El que vino contigo del desierto». No supe qué contestarle. Solo lo tapé y le dije que durmiera. Desde entonces, cada noche, dejo una silla vacía en la sala. Por si acaso. Porque tengo miedo de que si no le doy un lugar, la va a tomar él solo. Y la va a acercar más a mi cama. 3 relatos. 3 hombres. 3 mujeres. 3 personas que vieron algo que no debían ver y que, aunque corrieron, aunque cambiaron de casa, aunque dejaron el negocio, nunca pudieron dejar atrás del todo. La moraleja, si es que hay una, es esta. En este mundo, en este oficio, creemos que el peligro más grande viene de otros hombres. De los contrarios. De la policía. De los traidores. Pero hay cosas que no son de este mundo. Y esas cosas no negocian. No piden rescate. No avisan. Solo llegan. Y una vez que te ven, una vez que saben tu nombre, tu cara, tu casa, ya no te sueltan. Si tú has vivido algo parecido, escríbelo en los comentarios. Aquí en este canal los leemos todos. Y quién quita que tu historia sea la del próximo vídeo.